hoy vamos a hablar de una adicción. Y vamos a ¿Cómo? hablar de la adicción a las redes. ¿Mm? ¿Y por qué Ajá. digo seamos gatos? Porque fíjate cómo son los perros. Los perros los perros no se acercaron a nosotros para que lo domesticaran, sino que nosotros, los seres humanos, hace miles de años, hemos domesticado a los perros y los hemos hecho un poco a nuestra imagen y semejanza, ¿no? De hecho, los perros son domesticables, digamos, ¿no? En un sentido amplio. Sin embargo, fíjate vos que los gatos, que también se han acercado o han tomado contacto con los seres humanos, son animales totalmente independientes que hacen absolutamente lo que se les canta. Sí. De hecho, si vos mirás algunos memes que circulan por ahí, los memes de los perros suelen tener que ver con la parte afectiva, con la parte cariñosa, con la parte, digamos, como son nuestros compañeros fieles y demás, que por supuesto lo son. Yo soy muy perrero. Y en cambio, los memes de gatos tienen que ver con los gatos haciendo cosas absolutamente insólitas y que se les hacen, literalmente hablando mal y pronto, lo que se les canta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las redes? Bueno, tiene que ver, hay un libro que anda circulando por ahí de un hombre que se llama Jaron Lanier, que es un tipo tiene un nombre grande ya, pero es un tipo que estuvo en los inicios de todo lo que es la inteligencia, digamos, todo lo que es el espacio digital, ¿no? De hecho, fue uno de los creadores de la realidad virtual, bueno, un tipo, y además es multifacético, es músico, es compositor, bueno, en fin, un tipo muy fuera de serie. Y el tipo tiene un librito chiquito muy interesante para leer, que se llama 10 razones para abandonar tus redes sociales. Él en el prólogo explica bueno, dice, como buen gato, si sos buen gato, tal vez quieras mantener alguna red social, pero digamos, aprender a cómo funcionan las redes sociales, cómo nos esclavizan de alguna manera y sobre todo, cómo nos manipulan. ¿Mm? Porque ya no hablamos, que ya hemos hablado alguna vez en la columna, del daño tremendo que hacen en el cerebro de niños y adolescentes, porque, lo voy a decir al pasar nomás porque no es el tema de hoy, como niños y adolescentes es cuando están haciendo el cableado de su sistema nervioso, de su cerebro, etcétera, etcétera, digamos, eh, una intromisión de esta manera, como se ha hecho con las redes sociales a esa edad, en ese momento del desarrollo, genera lesiones que ya están, digamos, asombrando y alarmando a gran parte del mundo. De hecho, en algunos países están prohibiendo las redes sociales para menores de 16 años. Pero reitero, no es el tema de hoy. Hay otro libro muy interesante sobre este tema particular, que es La generación ansiosa, de Jonathan Haidt, que es un psicólogo de Harvard, muy prestigioso. También les recomiendo leerlo, los que tienen chicos, para saber cómo manejarse. Pero el tema de hoy tiene que ver con los otros en general, ¿no? Entonces, digamos, no nos dejemos domesticar como los perros y seamos como los gatos con las redes sociales. Y vamos a ver algunos temas. Por ejemplo, él empieza el libro de una manera muy interesante, ¿no? Con la primera de las 10 razones, te da la primera que dice, la jaula que te acompaña donde vayas, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Se refiere al celular, porque es verdad, todos Claro. tenemos celular. Hoy día todos tenemos celular. Yo creo que no conozco, tratando de hacer memoria, a alguien que no tenga celular, que yo conozca. No conozco a nadie que no tenga celular. ¿Y por qué él dice la jaula? Porque la jaulita esta que llevamos, fíjate, voy a decir algunas de las cosas que hace, pero por supuesto, la lista mía es absolutamente incompleta. Él dice, tenemos una pérdida del albedrío. ¿Por qué? Porque fíjate lo que hace la jaulita. La jaulita el algoritmo, ¿no?, de la jaulita nos dice, ¿qué enlaces vemos? ¿No? ¿Qué videos vemos hasta el final y cuáles no? ¿Cuáles descartamos?
¿En qué momento del video lo descartamos? ¿No? ¿Cuánto tardamos en pasar de una cosa a la otra? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos segundos? ¿Con quién tenemos contacto en persona y con quién tenemos contacto virtual? ¿Conocen nuestro estado de ánimo? ¿Saben, por ejemplo, cuándo estamos más disponibles para que nos vendan algo? ¿Por qué? Porque van registrando toda nuestra historia y toda nuestra historia vamos dejando todo el tiempo información que es valiosísima, que estos grandes conglomerados venden a las compañías que quieren vendernos perfume, comida, etcétera, etcétera. Y hablando de comida, les adelanto alguna columna próxima. Hay tanta preocupación con el tema de los ultraprocesados que se está generando toda una movida mundial para poner en caja, comparándolos con las compañías tabacaleras hace muchos años, a los fabricantes de ultraprocesados. Así que también se viene algo de ultraprocesados. Pero sigamos con las redes. Roberto, déjame ponerte un ejemplo. Sí. Hoy recibí un mail de una empresa que me dice: Jorge, hace un mes que no abres los mails que te enviamos. ¿Te querés borrar? ¿Ves? Y yo ni ¿Ves? cuenta me había ni Claro, cuenta me había dado, ni sé dónde claro, están lo que me mandan. claro, Pero claro. estamos Claro, bajo control permanente de todo, permanente, ¿no? más que historia. Este es el gran hermano, este es el gran hermano, digo, ¿no? Pero lo más interesante, que ¿saben cuándo estamos más vulnerables? Ujú. Y eso es un poder impresionante. Pero sigamos porque hay más. Mira esto qué interesante. Antes, la propaganda, por ejemplo, la propaganda televisiva o la propaganda gráfica, era una propaganda general. Vos querías vender licuadoras, entonces hacías una... Sí, por supuesto, suponte que en esa época cocinaban más mujeres que varones, entonces la hacías de alguna manera con una señora ama de casa, como más dirigida a la mujer. Hoy por ahí lo vas a hacer al revés, con un chef, porque hoy los hombres también cocinan mucho. Pero en términos generales era, valga la redundancia, general. En cambio, hoy es personal, porque el algoritmo sabe exactamente no si Roberto cocina, sino si a Roberto le gusta determinada cocina. ¿Por qué? Porque los libros que lee, digamos, las búsquedas que hace, entonces el algoritmo me va digamos, si yo vendo productos asiáticos, por ejemplo, le voy a preguntar al algoritmo, bueno, dame toda la población que tiene este perfil, porque el resto no me interesa porque no le interesan mis productos. ¿Entendés? Entonces, la propaganda, por así decir, me va a llegar personalizada. Es tremendo. Hace muchos años, yo lo estudié en la Facultad de Medicina, la cosa conductista con Pavlov, con el perro, ¿no? Él le daba de comer al perro y entonces veía cómo el perro salivaba antes de comer. Y en el mismo momento hacía escuchar una campanilla. Con el tiempo, el perro ya no fue necesario que le pusiera la comida, sino solo que escuchara la campanilla. Y salivaba, por lo que se llama un reflejo condicionado. Y los seres humanos no estamos exentos de eso. Entonces, así es como nos manipulan. Por otro lado, los perfiles fraudulentos. Está lleno de perfiles fraudulentos. Este hombre, por ejemplo, Lanier, el del libro, él dice, hay 3 o 4 perfiles que no soy yo. Incluso uno que dice, el verdadero Lanier. Y no es él, porque él no tiene redes, ¿no? La mentira a que se ven expuestos sobre todo determinados grupos más vulnerables, ¿no? El cuerpo perfecto, la sonrisa perfecta, la vida perfecta, ¿no? No dice, pero entonces el que está mirando dice, pero yo soy el único salame que no se va al Caribe, porque fulana se fue al Caribe y no sé qué, no sé cuánto, le echaron de trabajo, pero se fue al Caribe.
Entonces no publica que la echaron del trabajo, pero sí publica que se fue al Caribe. A lo mejor en un all inclusive, que después lo va a estar pagando 3 años, no interesa, pero digamos, hay primero hay una banalización de la vida tremenda y además para mí un poco obscena mostración y mentirosa, para colmo, peor, mentirosa. Por otro lado, otro fenómeno que va sumado a esto, cuando yo estoy resumiendo muchísimo, el libro es muy interesante, cuando la gente que creó las redes supuso que iba a democratizar la sabiduría, que iba a hacer esto, el otro, bla, bla, bla. Cosa que en alguna medida, por supuesto, sí sucedió. Y acá voy a hacer un pequeño parate para aclarar que las redes tienen, e Internet y toda esta conectividad tiene enormes ventajas. Enormes. Nosotros somos un ejemplo. Estamos haciendo todo esto, fíjate vos, ¿por qué? Fundamentalmente por las redes, ¿no? Sin decir que nosotros seamos tan buenos, pero digamos, hay mucha gente que encuentra información y acciones solidarias, un montón de cosas buenas en la red. Estamos hablando de no caer en lo que en el plato, en la olla podrida que nos dan, vamos así decir, ¿no? Porque un tema muy interesante y muy interesante tal vez no es la palabra, muy tremendo, que son los odiadores, los haters. Eh, Escuchás todo el tiempo, sobre todo gente muy pública, que dice, no, me borré de tal red por el tema de los haters, que haters en inglés son odiadores. Es la gente que no te conoce, pero te odia por flaca, te odia por gorda, te odia por rica, te odia por pobre, te odia por morocho, te odia por rubio, por lo que sea. Es decir, también las redes han sacado lo peor de nosotros, de muchos de nosotros, que se vuelca en las redes, que juzga impiadosamente, castiga, y si uno está vulnerable, esto puede, digamos, determinar conductas autolesivas, incluso hasta suicidio. O sea, es tremendo. Hay que ver lo que está pasando, ¿no? Los likes, los famosos likes, el dedito para arriba, ¿no? Qué bueno, me pusieron como 900 likes. ¿Qué tal? ¿No? ¿Los amigos que tenemos son amigos? ¿O tenemos poquitos amigos? Yo, amigos, con esto creo que me sobra. Totalmente, te sobran, Creo sí, que me siempre. sobra, ¿no? Amigos. Eh, entonces, y la otra cosa tremenda, que todo esto yo me informo ahora, los programas, los algoritmos, son adaptativos. O sea, se adaptan, te van buscando. Dicen, bueno, esto que te pasó con el mail, ¿no? Él dice, ¿qué pasa con este? ¿Y por qué este mail no lo contestó? ¿Y qué pasa? Entonces, ¿cuál será la manera? ¿Mandarle otro mail? ¿Hacer otro esto? ¿Llamarlo por teléfono? ¿Entendés? Porque busca que vos contestes, que vos ocupes tu tiempo en lo que él te está demandando, lo que fuere, ¿no? Entonces, es esto de la zanahoria y el palo, ¿no? Con el burro, un poco con la zanahoria para que venga y un palo cuando no se porta bien o cuando no nos conviene lo que contesta, en este caso nosotros, los seres humanos, ¿no? Y ahí tenés los likes o los no likes, ¿no? Después esta cosa, no, pero tiene como 2 millones de seguidores, ¿no? Y uno dice, ¿y qué significa eso? O sea, esos 2 millones, es verdad, serán, los seguidores, no digo que todo el mundo lo haga, pero sabemos todos que los seguidores se pueden comprar, que hay montones de perfiles fraudulentos, falsos, que no existen, que son creados. Entonces, hay una presión social de la fuerza de lo que piensan los demás de nosotros. Nadie está libre de la opinión ajena. Podemos ser más o menos condescendientes, pero nadie está libre de la opinión ajena, y mucho menos de la presión. Y ustedes imagínense un adolescente, ¿no? O una persona que tiene cualquier minusvalía, que está mucho más o una persona, cualquiera de nosotros que por un momento de la vida está vulnerable. En fin, una cosa muy interesante esto lo agregué yo de mi cosecha, de algunas otras lecturas,
Eh, Cuando hay dos libros muy interesantes. Uno es un libro viejo del año 60, que yo lo conocí, como yo soy muy lector, y en Buenos Aires tenía 4 o 5 librerías de, vamos a decir, de culto donde iba, y había uno por la Avenida Las Heras que a mí me encantaba ir, primero porque tenía de todo, pero además porque la gente que atendía eran libreros, era gente de humanidades. Entonces, que sabían, era un encanto porque ellos te sugerían libros o vos le podías preguntar y era gente que sabía. O sea, porque no es lo mismo, con todo respeto, vender calzones que vender libros. Es distinto, ¿no es cierto? Entonces, el que lee mucho, de repente le gusta que lo asesoren y demás. Y este me dice, usted que lleva estos libros así, ¿usted ha leído Masa y Poder? No, le digo, no, llévelo, me dijo, pero le va a encantar. Y lo compré hace muchos años. Masa y Poder de Elías Canetti, es del año 60, donde el tipo hace una descripción fenomenal y que viene a cuento en el mundo de hoy de cómo la gente se transforma, incluso puede llegar a invertirse me refiero a sus valores, cuando se comporta en la masa. Él la llama la masa y está perfecto el nombre, ¿no? Porque la masa es los granos de harina, cuando nosotros vamos a hacer una masa, están dispersos. Cuando le ponemos agua y la amasamos, valga la redundancia, se convierte en una sola cosa, ¿no? Esa es la conducta tipo manada. Y es lo que fomentan las redes. Es lo que fomentan las redes. Eh, en un mundo primitivo, pensemos en el hombre de las cavernas, era importante el modo manada. ¿Por qué? Porque el hombre era muy difícil sobrevivir solo, ¿no? El alimento, el cobijo, etcétera, etcétera. Eh, pero ¿qué pasa? Eso también lleva a que yo tengo que tener un compromiso con la tribu. O sea, si la tribu está conmigo y salimos a cazar juntos y no sé qué, yo tengo que cumplir ciertos roles y tal vez ciertas cosas que no sé si estoy totalmente de acuerdo, pero dependo de la tribu, ¿no? Y hay una tribalización de la política y de la conducta humana que mucho tiene que ver con esto de las redes. Y acá voy a mencionar otro libro muy interesante, un libro bastante ya último de Vargas Llosa, que se llama La llamada de la tribu, justamente, ¿no? Que habla de todos estos fenómenos tribales en la política y en el mundo de hoy, muy, muy interesante, ¿no? Eh, el voto tribal, voy a leer textual, los cultos a la personalidad y el autoritarismo son la política correspondiente al modo manada. Y el modo manada tiene mucho que ver con lo que nos hacen hacer las redes y los algoritmos. Por lo tanto, y para terminar, de ninguna manera estoy diciendo que uno pueda permanecer absolutamente al margen de todo. Pero tengamos cuidado, tengamos prevención, démonos cuenta de cómo nos manipulan para evitar que nos manipulen, para seguir teniendo libre albedrío, para seguir eligiendo dentro de lo posible. Es difícil el tema del libre albedrío, podríamos hablar largo y tendido, digamos, no es tan sencillo la cosa, pero de alguna manera tener noción, tener conciencia de que estas cosas existen, que no son inocentes, ¿no? Es como, y con esto termino, es como la llamada cuando te hacen de una compañía telefónica que no es la tuya y no te dicen, señor Méndez, no te dicen, ¿cómo te dicen? ¿Cómo te llaman? Cuando vos atendés, ¿cómo dicen? ¿Hola qué? ¿Hola? Y por el nombre de pila, debe ser, Hola ¿no? Sí. Jorge, Hola claro. Jorge, seguro, Hola sí, sí, Jorge. sí. Se llama Con Karina, familiaridad, seguro, claro, claro. claro, como te llama Karina, o como te llama un Ujú. amigo, o como te llama Sí, Carlito. sí, sí, Hola sí, sí. Jorge, ¿no? Ujú. Y yo, por supuesto, ahí me pongo tieso, porque ya sé de dónde viene la cosa, y yo pregunto, ¿quién habla? Ujú. Entonces dice, pero, ¿habla Jorge? No, discúlpeme, ¿usted me Sí, llamó? claro. Dígame quién Con habla. quién quiere hablar? Claro, exactamente. O sea, tratemos de ser gatos, ¿eh? Bien, Roberto, creo que todo parte de acá. Mírame en la pantalla un poquito, mírame, de acá. Absolutamente, De cada uno. absolutamente. Que cada uno acepta o no que nos manipulen.
y que no solamente te puede manipular una persona de carne y hueso, sino que te puede manipular la tecnología, detrás de la cual están también las personas de carne y hueso. Claro, que ganan mucho dinero con eso. El acceder a las redes es lo mismo que acceder a la lectura de una noticia, a la posibilidad de ver un partido de fútbol, acceder a la lectura de un libro. Es decir, que uno pueda elegir el momento en el cual quiera hacer cada cosa, pero Exacto. que no esté pendiente, que como que sin eso no puedo. Si no miro el celular y recorro las redes una vez por día o una vez por hora, me siento angustiado. ¿Qué estará Tremendo. pasando en la red y yo no me enteré? Y después que mira las redes, y hablando en criollo, te encontrás con un 90% de pelotudeces que ni te interesa. Sí, tal cual. Sí, y Tal cual. además, y además otra cosa, te encontrás con un montón disculpen la palabra, de vómitos, ¿sí? Sí, De personas, ¿sí? Que están siempre dispuestas a encontrar el defecto al otro y no tienen espejo en la casa para mirarse. Sí, no tienen, absolutamente. porque además no tienen tiempo de mirarse porque están pendientes de qué pasa en las Sí, redes, ¿no? ahí Entonces, está. bienvenida a las redes, pero no para que nos manipulen, sino para que sea una herramienta que nosotros podamos utilizar Exactamente. en el momento que consideremos que nos pueden ser convenientes o necesarias. Y Exactamente. si queremos darnos el gusto de chusmear un poquito, sí entramos. Sí. Ahora, yo siempre me digo, los que hoy hacen el viaje a Cancún y publican todas sus fotos, cuando no estaban las redes, se sentirían angustiados porque lo único que les quedaba era salir a golpear puerta por puerta para mostrarle la foto a cada uno de los conocidos. ¿No? Tal cual, tal Se, cual. se- se sentían fracasados, angustiados, digo, nadie está enterado de que yo fui a Cancún y estuve en un hotel 5 estrellas y me saqué esta foto. Bueno, Ahora, antes es más estábamos, aumentado. pero antes éramos tan frustrados porque no hacíamos eso, o Yo éramos creo mucho más que, felices porque yo no creo hacíamos eso. que, yo creo que no, yo creo que las redes han producido todo esto. Porque antes eran cosas que permanecían en el ámbito de lo familiar, digamos, Claro, o claro. de la gente, estos pocos amigos que Ujú, teníamos, ¿no? ujú. Relaciones. En cambio, hoy hay como una cosa así, de como todo el mundo, o casi todo el mundo, no todo el mundo, pero casi todo el mundo muestra y qué sé yo. Ajá. Y te recuerdo que no me acuerdo cuándo, si fue este año o el otro, pero no hace tanto hicimos una columna sobre el FOMO, que es el síndrome de esto de tener miedo de estarse perdiendo de algo todo el tiempo, ¿no? Ujú, Sobre todo en la sí, gente joven, pero no tan joven, ¿eh? En todo el mundo. bien. Hay otra conclusión también, ¿no? Si fulano, mengano y sultano fueron y estuvieron y mostraron las fotos, ¿por qué no yo? Porque también yo tengo derecho a mostrar que yo también fui, también estuve y también me saqué la Obvio. foto, ¿no? Entonces ahí abrimos la puerta de perder la intimidad y hacer público lo que en definitiva es parte de nuestra vida privada, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Bueno, Roberto, me llevaste por un camino pero vuelvo al principio con el tema de los gatos, Sí, sí, ¿sí? de las gatas, Uruguay necesita más sin ninguna duda. que seamos más gatos que perros. Sí, Porque sí, cada vez procreamos menos en sí, este país y sí. necesitamos procrear más. Eh, Pensalo a ver como para después no, no, es que, es ir que es con una una cosa columna que por ahí. cada tanto yo la comento acá en la columna, Ujú, porque es preocupante. En Argentina está pasando lo mismo, ujú, eh, pero Uruguay está más despoblado. Esto de tener tasa negativa de fertilidad es un problema grave porque, claro, lo que pasa es que los políticos, ¿por qué no hablan tanto de esto? No digo que no hablen, pero no hablan tanto, porque como no es un tema, es como el tema de las cloacas, ¿no? ¿Quién va a hacer cloacas que nadie ve? Está por abajo de la tierra. Entonces, eso después cuando a la hora de votar, y esto es lo mismo, porque en realidad el problema de esto lo vamos a ver dentro de 20, 30 años, claro. cuando no haya gente joven para trabajar, por ejemplo. Ujú, No hablemos de aportar para los viejos, hablemos de trabajar. Es así. ujú, Que por otra parte es el problema que le pasa a Europa. Europa tiene una población envejecida, no tienen hijos, están chinchudos con los inmigrantes, pero a la vez los necesitan para que les sirvan la mesa, les den de comer y le ujú, limpien el baño, entre otras ujú. cosas, ¿no? Entonces, a ver, me parece que, claro, es un tema tremendo, son temas tremendos, sin duda. Roberto, Muy tenemos bien, que ir despidiéndonos porque hoy terminamos unos minutitos antes. Gracias. Buen aporte como siempre. chau, chau. Chao, Roberto. Buena semana.